¿Alguna vez se han preguntado qué es aquello que, en el corazón de un cristiano, provoca un terror tan abismal en el propio infierno que las legiones oscuras huyen despavoridas? No hablamos de ritos secretos ni de conjuros místicos, sino de una cualidad del alma, una forma de vivir la fe que el santo de Pietrelcina, Padre Pío, conocía profundamente. Él, cuyas manos sangraban con las llagas de Cristo, veía más allá del velo de lo visible, y en sus encuentros con las tinieblas, discernió los tipos de almas que el adversario no se atreve a tocar. Imaginen el silencio pesado de una noche, interrumpido solo por el murmullo de una oración. Padre Pío, con su mirada penetrante que parecía sondear el alma, nos dejó enseñanzas vitales sobre la batalla espiritual que se libra en cada uno de nosotros. Decía que el maligno es como un perro encadenado, solo puede morder a quien se acerca, pero hay almas que irradian tal luz de Cristo que el enemigo no soporta ni siquiera su sombra. Si ustedes sienten la presencia invisible del conflicto, si sus hogares o sus vidas parecen estar bajo el asedio de fuerzas que no comprenden, este mensaje es una brisa fresca de esperanza. Hoy vamos a desvelar los 5 tipos de cristianos que, según la sabiduría de Padre Pío, hacen retroceder al infierno. Permítanme invitarlos a cerrar los ojos por un instante. Piensen en el aroma a incienso, la quietud de un confesionario antiguo. En ese espacio sagrado, Padre Pío no solo escuchaba confesiones, libraba batallas. Durante décadas, mientras las heridas de Cristo ardían en su carne, él experimentó la realidad del mal de una forma que pocos pueden concebir. Veía a los demonios con sus propios ojos, sentía su aliento fétido, escuchaba sus rugidos de frustración cuando no podían tocar a un alma protegida por la gracia. Y en esas confrontaciones, cara a cara con la maldad pura, comprendió verdades que nos ofrecen una protección divina inquebrantable. Cuando un alma está verdaderamente unida a Dios, Padre Pío susurraba con su voz ronca por el dolor y la oración, se convierte en un faro que ilumina y quema. El adversario no puede ni siquiera mirarla directamente, como quien intenta fijar la vista en el sol del mediodía. Pero, ¿por qué algunas personas parecen navegar por la vida con una paz inalterable, mientras otras luchan constantemente contra la ansiedad y la desesperación? ¿Por qué hay hogares donde la presencia de Dios es palpable, mientras en otros reina una tensión sofocante? La respuesta no está en la suerte, sino en la profundidad y autenticidad de nuestra fe. Las Escrituras nos llaman a resistir al diablo para que huya de nosotros. Pero para resistir con una fuerza que el infierno respete, necesitamos ir más allá de una fe superficial. Padre Pío identificó 5 formas de vivir el cristianismo, 5 cualidades que construyen una armadura espiritual tan robusta que el enemigo no se atreve siquiera a susurrar el nombre de esas almas. Y lo más hermoso es que estas características no son solo para santos canonizados o místicos especiales, están al alcance de cada uno de ustedes que anhelan vivir sin miedo. Para aquellos que buscan fortalecer su espíritu, hemos preparado una serie de reflexiones profundas inspiradas en los combates espirituales de Padre Pío, que les guiarán a través de estas verdades transformadoras, ayudándoles a desarrollar esa inquebrantable fortaleza espiritual. Ahora sí, prepárense para descubrir el primer tipo de cristiano que hace temblar al maligno. Imaginemos a Sofía, una joven madre, abrumada por la culpa. Sus rodillas se hincaban en el frío suelo de la iglesia, susurrando su dolor. Era su primera confesión en años, y el sacerdote la miró con una compasión infinita. Padre, dijo con voz quebrada, siento que he cargado un peso insoportable. Al salir del confesionario, una luz nueva llenó su rostro.
Así nace el primer tipo de cristiano temido por el infierno, el guerrero del arrepentimiento. Padre Pío nos enseñaba que el pecado es el imán que atrae al maligno, la grieta por donde se filtra la oscuridad. Pero un alma que se arrepiente con sinceridad, que busca la reconciliación con Dios de forma constante, se convierte en un espejo pulido donde el enemigo no puede verse sin ser quemado por la luz divina. Este guerrero no minimiza sus faltas ni las esconde. Sabe que cada pecado es como una herida en su armadura espiritual, y no puede permitirse ni la más mínima debilidad en la batalla que libra cada día. El guerrero del arrepentimiento corre al sacramento de la confesión no por miedo al castigo, sino por un anhelo ardiente de pureza, por un deseo profundo de restaurar su amistad con Dios. Para él, la confesión no es una obligación, sino un encuentro sanador, una fuente de gracia que renueva su fuerza. Cada vez que recibe la absolución, su alma se vuelve tan resplandeciente, tan libre de las sombras, que el adversario la percibe como una amenaza intolerable, una luz que disipa su oscuridad. Este cristiano vive con una conciencia vigilante. No se permite habitar en el resentimiento, en la envidia o en la crítica constante. Cuando detecta la más mínima mancha en su espíritu, se apresura a lavarla con la gracia del sacramento. Su humildad es su arma más poderosa, porque al reconocer sus faltas y presentarlas ante Dios, se viste de una luz que Satanás detesta. Él fue expulsado del cielo por orgullo, y la humildad del arrepentido es un golpe directo a su soberbia. El Padre Pío afirmaba que un alma en estado de gracia es más poderosa que 1000 exorcismos. ¿Cuándo fue la última vez que sintieron esa paz que solo la buena confesión puede traer? Pero hay un arma que infunde un terror aún más profundo en las huestes infernales. Se escuchaba el clic 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 suave de las cuentas, deslizándose entre los dedos endurecidos de un anciano en la capilla del convento. Era el hermano Lorenzo, y había prometido al Padre Pío no dejar el rosario de sus manos. Hermano, le había dicho el santo, no hay arma más poderosa para estos tiempos. La madre viene en camino cuando el rosario reza con fervor. Así nace el segundo tipo de cristiano intocable, el centinela de María. El centinela de María no lleva el rosario como un simple adorno o un amuleto. Para él, el rosario es una espada de luz, un escudo inquebrantable, un canal directo a la intercesión de la Santísima Virgen. Padre Pío, en sus batallas más feroces contra las fuerzas del mal, siempre recurría al rosario. Él vio cómo los demonios, que se atrevían a manifestarse en su celda, huían aullando de terror en cuanto él comenzaba a rezar el Ave María con devoción, como ratas que se dispersan ante el amanecer. Este cristiano ha comprendido una verdad esencial: cada Ave María es como una flecha encendida que se dispara al corazón del infierno. Cada misterio meditado es un paso más en la construcción de una fortaleza invisible alrededor de su alma. Y cuando el centinela de María invoca a la Madre de Dios con un corazón sincero, ella desciende del cielo con la velocidad del rayo, envuelta en su manto inmaculado, lista para aplastar la cabeza de la antigua serpiente, tal como Dios mismo lo prometió en el Génesis. El centinela de María no reza el rosario de forma mecánica. Cada cuenta es un abrazo a la Madre, cada misterio es una inmersión en la vida de Jesús. Sus dedos sienten la textura de cada grano como si tocaran una reliquia sagrada, y su corazón late al unísono con las oraciones que eleva. Padre Pío testificaba que, en los momentos de mayor asedio, bastaba con tomar su rosario y susurrar «Madre mía», para que una presencia maternal de tal poder llenara el aire que los demonios huían despavoridos, incapaces de soportar la ternura y la autoridad de la Reina del Cielo.
La devoción mariana, especialmente a través del rosario, crea un espacio sagrado alrededor del alma que es impenetrable para las fuerzas oscuras. Sienten el poder que tienen en sus manos cuando empuñan su rosario con fe. Pero el tercer tipo de cristiano rompe todos los esquemas de la sabiduría mundana. Un murmullo de indignación recorrió la nave de la iglesia. El padre Juan acababa de predicar con vehemencia sobre la obediencia radical a los mandamientos de Dios, sin excepciones, sin justificaciones cómodas. Un joven, de apariencia sofisticada, se puso de pie, su rostro enrojecido. «Padre», exclamó, «eso es imposible en nuestra sociedad moderna. Hay que adaptarse». Pero en el banco de adelante, un anciano sonrió en silencio. Él conocía el secreto del tercer tipo de cristiano intocable, el navegante de la voluntad divina. Aquí viene una verdad que puede incomodar a muchos, pero es vital escucharla con un corazón abierto. Este es quizá el tipo más desafiante, porque va en contra de la corriente de individualismo y relativismo que inunda nuestro mundo. Padre Pío lo explicaba mientras sus estigmas palpitaban de dolor: la desobediencia derribó a los ángeles más hermosos. La obediencia exalta hasta al último de los santos. No se refería a una obediencia ciega a cualquier autoridad humana, sino a una entrega total a la voluntad de Dios, sin negociaciones ni excusas. El navegante de la voluntad divina es el cristiano que no moldea el Evangelio a su conveniencia personal. No dice, Dios entiende mi situación especial o en mi caso, esto es diferente. Es aquel que moldea su vida entera, cada decisión, cada palabra, cada pensamiento, a la palabra de Dios, incluso si le cuesta un sacrificio doloroso. ¿Saben por qué el maligno odia a este tipo de alma con una ira que quema? Porque no encuentra por dónde entrar. Es como intentar asaltar una fortaleza de acero puro, sin grietas, sin puertas abiertas, sin puntos débiles. La obediencia radical sella herméticamente todas las brechas espirituales. Jesús mismo nos enseñó con una claridad que corta como cristal: si alguien me ama, guardará mi palabra. No dijo, tratará de guardar cuando le convenga o guardará según su propia interpretación. Dijo, guardará, sin matices, sin excepciones. Este cristiano obedece cuando le duelen los huesos. No miente, aunque la verdad lo ponga en riesgo. No roba, aunque nadie se vaya a enterar jamás. Perdona, aunque su corazón sangre. Ama a sus enemigos, aunque parezca la mayor locura del mundo. La sociedad actual nos susurra: sé flexible, adapta tus valores, negocia tus principios. Pero el navegante de la voluntad divina entiende una verdad que hace temblar al infierno: cuando obedecemos a Dios de manera total y radical, Él mismo se convierte en nuestro escudo impenetrable. Padre Pío, a pesar de sus dudas humanas, obedecía, porque sabía que Dios ve horizontes que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Cuando las tentaciones llegan rugiendo como leones hambrientos, el navegante de la voluntad divina no duda, no titubea. Su sí incondicional a Dios es un no rotundo al maligno. Pero lo que viene ahora los va a estremecer aún más. Un silencio abrumador llenaba la pequeña celda. Padre Pío acababa de despertar, como cada mañana durante décadas, con un dolor que habría hecho gritar a cualquier mortal. Las heridas de Cristo en sus manos, pies y costado le causaban un sufrimiento que calaba hasta el alma. Sin embargo, de sus labios no brotaba ni una queja, solo un susurro que estremecía a quienes lo escuchaban: gracias, Jesús, por permitirme acompañarte en tu pasión. Así nace el cuarto tipo de cristiano intocable,
el alquimista del dolor. El sufrimiento es el combustible de la santidad, declaraba el santo de Pietrelcina, mientras el aroma sobrenatural que emanaba de su cuerpo se intensificaba con cada dolor ofrecido. No era masoquismo espiritual ni una búsqueda enfermiza del padecimiento. Era la comprensión de algo que hace temblar los cimientos del infierno, la capacidad sobrenatural de convertir cada lágrima en oración ardiente, cada dolor en ofrenda perfumada, cada cruz en altar sagrado. Este tipo de cristiano no maldice cuando la enfermedad llega como un ladrón en la noche. No se pregunta por qué a mí, con una amargura que envenena el alma. Se pregunta para qué, Señor, con una confianza que desarma al mal. El alquimista del dolor entiende que el sufrimiento, unido al de Cristo, no destruye, sino que santifica, no debilita, sino que fortalece. San Pablo lo comprendió con una claridad que corta: ahora me alegro en mis padecimientos por ustedes. ¿Cómo puede alguien alegrarse en el dolor? Solo cuando descubre que ese dolor, ofrecido con amor puro, tiene un poder redentor que puede mover montañas espirituales. El alquimista del dolor no busca el sufrimiento como quien busca tesoros. Pero cuando llega inevitablemente, como llega a todos, no desperdicia ni una gota. Sabe que cada dolor ofrecido a Dios se convierte en gracia torrencial para otros, en liberación para almas atadas, en luz cegadora para corazones perdidos en tinieblas. ¿Saben por qué el maligno huye aterrorizado de este tipo de alma? Porque lo que él diseñó para destruir y aniquilar, esta persona lo convierte en poder espiritual nuclear. Es como si cada ataque del enemigo se volviera contra él mismo, como un boomerang ardiente. Cada dolor ofrecido es una bofetada en el rostro del mal. Padre Pío explicaba con su voz áspera por el dolor: cuando sufres con amor verdadero, tu alma se convierte en un exorcismo viviente. Un exorcismo viviente. Una persona cuya misma existencia, marcada por el dolor transformado en amor, expulsa demonios sin necesidad de rituales ni ceremonias. Este cristiano no dramatiza su dolor para manipular lágrimas ajenas. Sufre en silencio como Cristo, ofrece en secreto como los santos, y transforma su sufrimiento en una intimidad ardiente con Dios. Pero aún falta el más poderoso de todos, aquel que el mismo cielo respalda con una autoridad inquebrantable. Sus ojos se abrieron de golpe en la oscuridad total. Santiago sintió como si miles de alfileres helados le recorrieran la piel. Algo lo observaba desde las sombras de su propia mente, algo que hacía que el aire mismo se sintiera espeso y malévolo. Pensamientos de desesperación lo asaltaban, voces de juicio lo atormentaban. Había buscado ayuda en muchos lugares, pero la opresión persistía. Hasta que una noche, en un sueño vívido, vio a un fraile con estigmas que le dijo: «Hijo, debes ser un custodio de tu interior». Así llegamos al más poderoso de todos, al tipo de cristiano que hace que el mismo maligno retroceda con terror absoluto, el custodio del corazón. Jesús nos advirtió con una claridad que corta como espada: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero, ¿qué significa realmente velar? El custodio del corazón lo sabe en cada fibra de su ser. Es vivir con los ojos del alma completamente abiertos, discerniendo cada pensamiento que toca su mente, cada emoción que roza su espíritu, cada influencia invisible que intenta penetrar en su interior. Este cristiano ha desarrollado una sensibilidad espiritual tan aguda que puede percibir la presencia del mal antes de que se manifieste completamente. Es como un radar espiritual que capta las interferencias diabólicas desde lejos, no por dones místicos especiales, sino por una disciplina férrea en el cuidado de su alma.
El custodio del corazón disciplina su mente como un soldado entrena su cuerpo para la guerra. Controla lo que ve como quien filtra agua contaminada. Vigila lo que escucha como guardián en torre de vigilancia. Examina lo que piensa como un joyero examina diamantes. No permite que músicas mundanas o contenido tóxico contaminen su espíritu como un veneno lento. No consume entretenimiento que ensucie su imaginación como lodo en un cristal puro. Sed sobrios y vigilantes, porque vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, nos grita San Pedro desde las páginas sagradas. El custodio del corazón entiende que esta no es una metáfora poética para decorar sermones. Es una realidad de guerra que huele a pólvora y sangre. Santiago siguió el consejo del fraile de su sueño. Empezó a examinar cada pensamiento, cada imagen que intentaba instalarse en su mente. Cambió por completo lo que veía, escuchaba, leía. Se convirtió en guardián de cada puerta invisible de su alma. En pocas semanas, todo cambió radicalmente, no porque cambiara su entorno, sino porque cerró herméticamente todas las ventanas invisibles por donde entraba el mal. El custodio del corazón es un estratega militar. Entiende que la batalla espiritual se gana o se pierde en los detalles más pequeños. Una mirada mal dirigida, una conversación tóxica que se prolonga, un pensamiento alimentado demasiado tiempo pueden abrir brechas por donde entra el enemigo como agua por grietas. Este cristiano examina sus pensamientos como un cirujano examina heridas. Si un pensamiento no viene de Dios, lo rechaza instantáneamente como quien rechaza veneno. Si una emoción no edifica su alma, la corrige al segundo como quien corrige una desafinación. Si una influencia externa perturba su paz, la elimina sin contemplaciones como quien estirpa un tumor. No vive paranoico ni temeroso, pero sí vive consciente. Sabe que estamos en guerra espiritual y que la victoria depende de mantener cerradas todas las puertas invisibles del alma. Padre Pío decía que estos custodios eran sus favoritos, viven como ángeles en cuerpos humanos. Hermanos queridos, hemos caminado juntos por senderos de revelación que pueden cambiar el destino eterno de sus almas. Conocimos al guerrero del arrepentimiento, cuya alma brilla como cristal bajo la luz divina. Contemplamos al centinela de María, cuyas oraciones hacen temblar los cimientos del infierno. Admiramos al navegante de la voluntad divina, quien convierte cada mandamiento en armadura impenetrable. Nos conmovió hasta las lágrimas el alquimista del dolor, quien transforma cada sufrimiento en poder redentor que libera almas. Y finalmente nos estremeció la fuerza invencible del custodio del corazón, quien vive con los ojos del alma siempre abiertos como un centinela eterno. Ahora viene la pregunta que puede cambiar su destino para toda la eternidad. ¿Cuál de estos 5 tipos de cristianos son ustedes hoy? O tal vez, ¿cuál están anhelando llegar a ser? Porque la verdad que hace temblar el cielo y la tierra es esta: no nacemos siendo cristianos intocables. Nos forjamos como tales mediante decisiones diarias que cortan como espadas, mediante una entrega que crece como fuego incontrolable, mediante una determinación que se fortalece con cada oración que brota del corazón. Santiago, el hombre cuya historia tocó sus corazones al principio, entendió algo que transformó cada fibra de su existencia: ser cristiano no es suficiente para vivir en victoria. Hay que convertirse en el tipo de cristiano que el mismo cielo respalda con poder y que el infierno respeta con terror. Padre Pío nos dejó esta verdad final que debe arder en sus corazones como hierro al rojo vivo: tengan miedo del pecado, no del diablo. El pecado es lo que lo atrae como un imán poderoso.
pero cuando viven en santidad radical, ustedes se convierten en la pesadilla más terrible de Satanás. Si este mensaje ha encendido su corazón, si sienten que Dios les está hablando a través de estas palabras, quiero que me lo compartan. Escriban en los comentarios cuál de estos 5 tipos de cristiano más los inspira y por qué. Sus testimonios fortalecen a toda nuestra familia de fe. Queridos hermanos, necesitamos de su apoyo para seguir llevando estos mensajes que pueden salvar almas. Si este contenido los ha bendecido, regálenos un me gusta, compartan con quienes aman y consideren suscribirse para unirse a nuestra creciente comunidad espiritual. Que San Padre Pío interceda por ustedes, que la Santísima Virgen María los cubra con su manto y que Cristo mismo los convierta en cristianos invencibles. Amén.